Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro. Y cuando la palabra del Señor viene a nuestro encuentro, sobre todo nos ayuda para que nosotros podamos responder a este llamado de Dios. En este domingo especialmente, ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma, ya jamás es ina. Entonces miremos cómo andamos con nuestra oración, cómo andamos con nuestra limosna y cómo andamos con nuestro ayuno. La palabra del Señor hoy la tomamos desde el Éxodo 17, 3 al 7. Danos agua de beber, decimos en esta lectura. El pueblo sediento protestó contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Moisés entonces clamó a Yahvé: ¿qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé le dijo: pasa delante del pueblo acompañando de las autoridades de Israel, empuña el bastón con el que golpeaste en Nilo y camina. Yo te esperaré allí junto a la roca del Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo de Israel. Y así entonces el milagro, ¿verdad?, del agua de la roca. La roca es Cristo ciertamente para cada uno de nosotros. Pero aquí también, queridos hermanos, nosotros muchas veces, Dios nos libera, Dios nos ofrece tanta gracia. Y en ese caminar siempre nosotros parece que estamos mirando y estamos buscando algo más, pero algo que Dios nos dé siempre como que desde afuera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros? Evidentemente que Dios tampoco aquí actúa en una forma mágica ante este pedido y ante esta crítica que le hace el pueblo de Israel a Moisés. Dios de nuevo les da la facultad y les da la fuerza y le da el poder ¿a quién? Al líder en este caso, al tendotá, a Moisés. Le pide también confianza, le pide también fe a Moisés y le va mostrando el camino. Le indica: vete, yo iré por delante, yo te espero ahí en el Horeb. Entonces, penderei puruma voy. Qué interesante también. Queridos hermanos, para sacar esa sed espiritual, tenemos que utilizar de todos los elementos que Dios ya nos ha dado. Dios ya había abierto, ¿verdad?, el Nilo para que ellos entrasen en la tierra prometida. Dios había abierto el Mar Rojo para que ellos hagan ese camino hacia la tierra de Dios que les está prometiendo y en la que ellos llegarán próximamente con Josué. Pero entonces ahí tienes el bastón, golpea esa roca ahí en el desierto y ahí está mi presencia. No te olvides que estoy siempre contigo, pero tienes que utilizar de los elementos que yo ya te he dado. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.